Cada imperio cae, eso es seguro, sin importar cuán poderosos sean. Desde los babilonios hasta los romanos, desde Bagdad hasta los otomanos, hasta las uniones soviéticas, cada imperio se derrumba en los libros de historia. Y aquellos que sintieron pasaron por las mismas etapas comienzan con la era de los pioneros, las conquistas, el comercio, la opulencia y finalmente llega la edad de la decadencia. Un imperio derrocado por enemigos puede resurgir, pero uno que se desmorona desde dentro está muerto para siempre. La historia está a punto de repetirse. Los romanos dominaron el mundo durante más de 1000 años. Los otomanos gobernaron 3 continentes por más de 6 siglos, y los británicos no necesitan presentación. Una vez gobernantes de océanos, tierras y minas. En su apogeo, gobernaron más de 35 millones de kilómetros cuadrados y el 23% de la población mundial bajo una sola bandera. Todos ellos parecían invencibles, pero al final tuvieron la caída más brutal. Y esta vez es la República Popular de China. Hasta los imperios que parecían invencibles cayeron, no por falta de ejércitos o de oro, sino porque ningún imperio es eterno. Todo imperio, sin importar su base, monarquía, autoritarismo, comunismo o dictadura, o su tamaño y riqueza, inevitablemente caerá algún día. No tienes que creer en mis palabras, solo necesitas estudiar el pasado. Porque una vez mi profesor de historia dijo, si quieres entender el futuro, vuelve y estudia el pasado, porque la historia siempre se repite. Todo inicia con señales que ya empiezan a aparecer. Pero recordemos, China es un país astuto y con estas señales podría emerger como superpotencia o enfrentar un colapso abrupto. Entonces, ¿cuáles son las señales que pueden predecir la caída de un imperio? ¿Y por qué China es la siguiente? Ya que hablamos sobre China, seguramente los censores del PCCI intentarán suprimir este contenido trabajando horas extras. Así que si pueden tomarse un segundo para dar me gusta y suscribirse, me ayuda mucho con el algoritmo de YouTube, especialmente cuando cubro temas que exponen al PCCH. Comencemos. Economía de dólar 19.53 billones. 3.241 billones de dólares en reservas extranjeras. El corazón de la manufactura global. Pero tras el acero y el vidrio se forman grietas. Tendencias de mercado, rechazo global e ira silenciosa en casa. Todos los signos apuntan a una cosa. Algo está yendo terriblemente mal. Lo demostraré usando 3 señales de advertencia clásicas, las mismas que aparecieron en grandes imperios antes de su caída y ahora son claramente visibles en China. Los imperios, ya sean monarquías, democracias o regímenes autoritarios, siempre han dependido del poder duro para afirmar su dominio global. Esto se refiere a fuerza militar, control económico y tácticas coercitivas, de las cuales China es un ejemplo claro. Hasta 1978, su mayor fortaleza no era la prosperidad o la innovación, era el tamaño y el poder de su ejército. Mientras millones pasaban hambre, China tenía tanques, tropas y arsenal nuclear. Pero el poderío militar por sí solo protege fronteras, no construye imperios. Para dominar globalmente, un país requiere poder económico e influencia estratégica. Reconociendo esto, el Partido Comunista de China comenzó a elaborar políticas exteriores agresivas, la estrategia de globalización, la diplomacia de la deuda y la iniciativa de la cadena de perlas. Las empresas chinas empezaron a adquirir minas, invertir en oleoductos y gasoductos y construir infraestructuras en naciones frágiles, donde podrían atraparlas financieramente y convertirlas en proxies, como en la antigüedad, cuando un rey instalaba un gobernador títere en una tierra conquistada. China estableció su versión de un estado vasallo moderno, y Angola es un ejemplo clásico de esto. Tras el fin de su guerra civil en 2002, el país anhelaba la reconstrucción. Las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional fracasaron cuando Angola se negó a las reformas anticorrupción. Aprovechando el momento, China ofreció $2.000 millones en préstamos respaldados por petróleo a cambio de 10.000 barriles por día. Pero en lugar de reconstruir Angola, el dinero alimentó la corrupción de la élite. El presidente José Eduardo dos Santos y su hija Isabel malversaron miles de millones. Las filtraciones de Luanda de 2020 mostraron cómo los contratos chinos fueron otorgados a empresas de la familia gobernante, sin supervisión alguna. China continuó financiando al país, priorizando el acceso al petróleo sobre consideraciones éticas.
Este modelo fue copiado en Congo, Zambia, Zimbabue y naciones latinoamericanas como Perú, Argentina y Bolivia, todas ricas en minerales críticos como el litio, el cobre y el cobalto. El objetivo era no solo la extracción económica, sino también la influencia geopolítica, convirtiendo a estos países en clientes dependientes. Usar su territorio para ventaja estratégica funcionó. China abrió su primera base militar en el extranjero en Djibouti, apoya un puerto naval en Gwadar, Pakistán, y mantiene presencia cerca de la frontera de Tayikistán. Estas configuraciones permiten a China operar en y cerca de rutas globales vitales. El Mar Arábigo, el Golfo de Omán, el Estrecho de Malaca, el Canal de Mozambique y el Mar Rojo. Se llevaron a cabo ejercicios militares con Bangladesh, Indonesia, Kuwait, Mozambique, Omán, Pakistán, Singapur, Sudáfrica, Tanzania, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos. Pero el poder viene con responsabilidad, algo para lo que China parecía no estar preparada. Tras ganar poder económico, China empezó a actuar como un rey demente, buscando imponer su voluntad a naciones vecinas mediante agresión militar. El mejor ejemplo de esto es en el Mar del Sur de China. A pesar de que este mar se comparte con naciones como Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam, China reclama casi todo, incluyendo las Islas Paracel y Spratly, utilizando la vaga y controvertida línea de las 9 rayas. En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya desestimó las reclamaciones de China, considerándolas infundadas según el derecho internacional. Pero China rechazó el fallo y siguió construyendo islas artificiales con pistas de aterrizaje, puertos y misiles, mostrando su poder económico y militar. Las naciones comenzaron a boicotear indirectamente los negocios con China. En 2021, Lituania se retiró de la iniciativa 17+1, liderada por China para Europa Oriental, y permitió que Taiwán abriera una oficina representativa bajo su propio nombre. Eslovaquia, Eslovenia y Estonia pronto se retiraron también de la iniciativa. Pero el mayor shock llegó en 2023, cuando Italia salió oficialmente de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China, o Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, por preocupaciones sobre el creciente influjo chino en infraestructuras estratégicas, puertos y telecomunicaciones. Los contratiempos han pasado factura. El crecimiento de China se desaceleró del 6.5% antes de la pandemia a solo 4.6% y se prevé que disminuya más, impactando sus reservas extranjeras y poder comercial. Para contrarrestar la creciente presencia militar de China en el Indo-Pacífico, Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos formaron el Pacto AUKUS, mientras que India, Japón, Estados Unidos y Australia fortalecieron su Alianza Quad. Estas coaliciones formaron un muro estratégico alrededor de China. Naciones como Filipinas, Vietnam, Singapur e Indonesia comenzaron a permitir el acceso naval indio y americano a sus aguas, debilitando directamente la dominancia militar de China en la región. Aún en el Mar Arábigo, India contrarrestó el alcance de China con el puerto Chabahar en Irán y su presencia en el puerto Duqm en Omán. Y la estrategia no era solo militar, era diplomática. China, que antes usaba la diplomacia de la deuda para atraer países como Sri Lanka, Pakistán y Bangladesh, ahora enfrenta un contragolpe. Estas naciones están cada vez más desilusionadas con las promesas vacías de China y las crecientes deudas. Para combatir el aislamiento de Occidente, China se alió con estados pícaros como Corea del Norte, Irán y Rusia, lo que perjudicó aún más su postura diplomática. Su obsesión por controlar Taiwán también continuó aislando a Beijing. Durante años, China intentó instalar un régimen títere en Taiwán, pero la comunidad internacional comenzó a reconocer la identidad independiente de Taiwán. En 2022, la visita de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a Taiwán provocó un terremoto diplomático. China respondió con ejercicios militares a gran escala, pero no lograron nada. En cambio, Occidente se unió detrás de Taiwán. En 2024, el pueblo taiwanés asestó otro golpe a Beijing al elegir al vicepresidente y a Lai Ching-te, del Partido Democrático Progresista Pro-Independencia, o el Partido Democrático Progresista, un partido abiertamente opuesto por el Partido Comunista Chino. Pese a los intentos de China por interferir, fracasó en las elecciones de Taiwán. Tras las elecciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino afirmó que independientemente de los cambios en Taiwán, el hecho fundamental de que solo hay una China y Taiwán es parte de ella, no cambiará, mostrando la frustración de China por la pérdida de poder. No obstante, gran parte del mundo ignoró la declaración, ya que actualmente Estados Unidos, TAFAM, Europa, India, Australia y otras potencias están aislando a China diplomática y militarmente. Las estrategias que China usó para dominar el mundo, como la coerción económica, las trampas de deuda y las amenazas militares, ahora se están usando en su contra, dejando a Beijing más acorralado y expuesto.
Al igual que Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, quien pasó de ser una liberadora aclamada a volverse cada vez más autoritaria, destruyendo ciudades y silenciando la disidencia, el poder descontrolado de China ha unido al mundo, no por respeto, sino por temor. Lo peor para China es que su ejército no está listo para una guerra de gran magnitud. China posee el ejército activo más grande del mundo, con más de 2.035.000 soldados aviones de combate avanzados como el J-20 Chengdu y Shenyang FC-31, armas hipersónicas y tanques. También gasta cerca de $314.000 millones al año en su ejército. Pero la mayor desventaja del Ejército de Liberación Popular, el PLA, es que no ha luchado en una guerra real desde la Guerra Sino-Vietnamita de 1979. También carece de la ventaja de realizar ejercicios militares conjuntos regulares con naciones curtidas en batalla, como India, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia o Francia, países con amplia experiencia en combate real. La historia ha demostrado que los ejércitos suelen tener dificultades para usar efectivamente su armamento avanzado en combate real sin experiencia previa en el campo de batalla. Por ejemplo, las tropas de la dinastía Qing, con barcos de guerra superiores, perdieron la primera guerra sino-japonesa en 1894 a 1895 ante sus adversarios japoneses más hábiles y decididos. De manera similar, durante la Guerra Civil China, las tropas nacionales desmoralizadas y mal entrenadas que poseían armas y equipos superiores perdieron ante sus adversarios comunistas más ingeniosos y resueltos. El problema central con el PLA es que el gobierno chino lo ha utilizado más para reprimir la disidencia interna que para prepararse para una futura guerra de gran escala. En 2020, durante el feroz enfrentamiento en el Valle de Galwan entre las tropas indias y chinas, informes sugerían que murieron entre 35 a 40 soldados chinos, en comparación con 20 del lado indio, pero China ocultó esto a los principales medios para evitar que el público cuestionara su poder militar. ¿Y cómo podemos olvidar el conflicto India-Pakistán de 2025, donde Pakistán desplegó el sistema de defensa de misiles aéreos HQ-9 de China solo para que fallara en interceptar incluso un solo misil? China no vende su mejor tecnología a aliados como Pakistán, exponiendo cómo sus armas a menudo no cumplen con su publicidad. Sin embargo, lo que más debilita la fuerza militar de China es la corrupción generalizada dentro del PLA. Durante los últimos años, el gobierno chino ha destituido a numerosos generales y oficiales del PLA por corrupción y deslealtad al Partido Comunista. En 2023, el comandante de la Fuerza de Cohetes del PLA, el general Li Yuchao, y su subalterno, el general Liu Guanbin, desaparecieron misteriosamente. En abril de 2025, el general He Weidong no asistió a dos eventos importantes, incluyendo la tradicional ceremonia anual de plantación de árboles, a la que suelen acudir los principales líderes militares desde hace más de 4 décadas. Su ausencia es parte de un patrón perturbador de desaparición de altos funcionarios militares, que muchos creen que se debe a la continua eliminación de los altos funcionarios del PLA por parte del presidente Xi Jinping. Esto sugiere una alarmante verdad. El presidente Xi no confía ni en su propio ejército. Como nos enseña la historia, el poder basado en el miedo siempre colapsa bajo su propio peso. China lo sabe bien, y por casi 2 décadas ha invertido miles de millones de dólares en construir su poder blando. China buscaba ganar influencia global no solo a través del ejército o la economía, sino también mediante la cultura, los medios, la educación, la diplomacia y las relaciones públicas. Esto implicaba fomentar el idioma y valores chinos, moldear narrativas globales mediante medios internacionales estatales, auspiciar festivales culturales, financiar infraestructuras y becar a miles de estudiantes de naciones en desarrollo. En papel, era un plan ambicioso y estratégico. Pero hoy, el poder blando de China se debilita rápidamente, en gran parte debido a las contradicciones entre su imagen pulida y la perturbadora realidad de sus acciones globales. Uno de los primeros signos de este enorme impulso de poder blando fue la expansión de los institutos Confucio. Con más de 500 institutos repartidos en más de 140 países, China intentó presentarse como un gigante cultural. Al mismo tiempo, lanzó una campaña mediática a través de China Global Television Network Xinhua, China Daily y China Radio International, invirtiendo miles de millones en medios internacionales y plataformas digitales. Por ejemplo, se informó que CGT y Australia solo recibieron más de $500 millones en su inicio. China incursionó en Hollywood, invirtiendo en estudios y coproduciendo películas para controlar la narrativa china a nivel global. A pesar de que plataformas como YouTube y Netflix están prohibidas en China, las audiencias globales están inundadas de dramas y películas chinas, especialmente aquellos centrados en la historia, cultura y educación china.
pero notablemente evitan temas como la era de Mao o el funcionamiento de la política china. Además de la campaña mediática, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y los de Invierno 2022 se usaron como plataformas para mostrar a China como una superpotencia moderna y avanzada, gastando miles de millones para impresionar al mundo. China no se detuvo ahí con su estrategia de poder blando. A través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, vinculó infraestructura e inversión con diplomacia, ofreciendo préstamos para carreteras, puertos y plantas de energía, mientras promovía una narrativa de desarrollo mutuo y amistad. La educación se volvió otro pilar fundamental. China otorgó miles de becas a estudiantes de África, Asia y Latinoamérica, buscando formar una élite global leal. El objetivo era moldear la percepción de China en la próxima generación de líderes e influenciadores extranjeros, una estrategia que no era nueva. Imperios como los mogoles, otomanos y británicos usaron tácticas similares para mostrarse como las sociedades más cultas y civilizadas. Pero la historia muestra que una imagen mal manejada puede convertirse en la razón de la caída de un imperio. Esto es lo que sucede con China actualmente. Sus esfuerzos de poder blando chocan con la interferencia política, corrupción y diplomacia agresiva, generando una creciente desconfianza global. Un claro ejemplo de esto ocurrió en Canadá. En 2014, la agencia de inteligencia canadiense interceptó una conversación entre un funcionario del consulado chino y el multimillonario chino Zhang Bin. Discutieron la idea de influir en las elecciones federales de Canadá de 2015 mediante donaciones a la Fundación Trudeau. Meses después, el Partido Liberal de Trudeau asumió el poder. Poco después, Zhang y otro empresario chino donaron $1 millón, la cantidad exacta que habían discutido antes de las elecciones. Aún en 2021, agencias de seguridad de Canadá acusaron a China de tratar de manipular la opinión pública mediante propaganda en línea para favorecer ciertos resultados políticos. Estas revelaciones destrozaron la ilusión del intercambio cultural y la reemplazaron con temores de injerencia extranjera. Canadá no fue un incidente aislado. Surgieron otras historias de otros países donde las inversiones de China venían con condiciones ocultas. Tome el caso de la sede de la Unión Africana en Addis Abeba. El edificio fue financiado y construido por China, incluyendo toda su red informática. En el año 2017, una investigación del periódico francés Le Monde reveló algo impactante. Supuestamente, China Air había insertado una puerta trasera en el sistema que permitía la transferencia remota de datos. Los técnicos detectaron actividad inusual. Cada noche, de 12 a 2 a.m. con el edificio vacío, se producía un aumento repentino en el uso de datos. Después de una investigación más profunda, se descubrió que los datos confidenciales de la Unión Africana se estaban copiando silenciosamente y transmitiendo a servidores en Shanghái. Pero el ejemplo más impactante provino de Estados Unidos. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 4 hackers apoyados por el ejército chino por el ciberataque de 2017 a Equifax, una importante agencia de informes crediticios. La brecha resultó en el mayor robo de información personal identificable atribuido a actores patrocinados por el Estado. Los investigadores hallaron malware usado para robar nombres, direcciones, fechas de nacimiento, números de seguridad social y más, impactando a cerca de 145 millones de estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos acusó a miembros del Ejército de Liberación Popular de China de orquestar el ataque, demostrando que la guerra cibernética se había vuelto otra herramienta en la estrategia global china. Sin embargo, cuando tales informes negativos ocupan los titulares de los periódicos globales, destrozan la misma base de las inversiones en poder blando, especialmente cuando sus prácticas explotadoras se extienden más allá de la política y hacia el medio ambiente. En Indonesia, los proyectos mineros apoyados por China provocaron deforestación, contaminación del agua y el desplazamiento violento de comunidades locales. Las protestas surgieron debido a reubicaciones forzadas, compensaciones insuficientes y presunta intimidación militar. En 2023, una indignación similar se extendió por África Oriental. China estaba considerando financiar el oleoducto de crudo de África Oriental, o oleoducto de crudo de África Oriental, un proyecto que amenaza los ecosistemas y los medios de vida en Uganda y Tanzania. Los ecologistas y las comunidades organizaron protestas masivas en Kampala, Dar es Salaam, Kinshasa, e incluso en ciudades como París, Nueva York y Londres, instando a los bancos e instituciones chinos a retirar su apoyo. Ha habido varios otros casos de violaciones de derechos humanos y explotación ambiental, los cuales han dañado severamente la imagen global de China. Esta contradicción está empezando a dañar a las empresas privadas chinas. Varias empresas se ven forzadas a mover operaciones al extranjero para evadir la creciente reacción anti-China y las sanciones internacionales. Mientras las tensiones con Estados Unidos siguen escalando,
algunas de las marcas chinas más exitosas y ambiciosas se alejan discretamente de su país natal. TikTok estableció sedes en Los Ángeles y Singapur, afirmando que los datos de los usuarios de Estados Unidos ahora están protegidos del acceso de China. La empresa matriz de Temu, PDD Holdings, trasladó su sede a Irlanda y ahora enfatiza su identidad internacional. Gigantes solares chinos como Jinko Solar han construido cadenas de suministro completas fuera de China para esquivar los aranceles de Estados Unidos y evitar el escrutinio sobre el trabajo forzado en Xinjiang. Shein, la marca de moda ultrarrápida, cortó la mayoría de sus lazos con China, mudando su sede a Singapur, estableciendo operaciones en Irlanda e Indiana y contratando cabilderos estadounidenses para mejorar su imagen antes de su planeada oferta pública inicial. La estrategia China Plus One es un movimiento donde las empresas extranjeras y chinas evitan ser percibidas como demasiado dependientes de China en el ámbito global. Es una estrategia de supervivencia en el panorama geopolítico actual y una gran alarma para la economía china. Porque cuando tus propias empresas ya no quieren estar asociadas con tu marca, no es solo el poder blando el que está fallando, es todo el sistema mostrando grietas. Las grietas en la imagen de China se han vuelto tan visibles que incluso sus ciudadanos ahora exponen el lado oscuro que su gobierno intentó ocultar por años. El creciente descontento interno es una causa principal del declive de China. El sistema de registro Hukou, aunque poco comentado, ha sido profundamente dañino en el ascenso de China. Esas fallas ahora son evidentes en la sociedad china. El Hukou es una política de registro de hogares que asigna tu estatus legal basado en donde naciste, urbano o rural. Aunque intentes mudarte a la ciudad si naces en un pueblo, oficialmente sigues siendo considerado un ciudadano rural. Esto genera una gran y duradera brecha entre lo rural y lo urbano. Actualmente, más de 464 millones de personas habitan en las zonas rurales de China, superando la población total de Estados Unidos. El sistema, inspirado en el modelo soviético, fue creado para controlar la migración y proteger las tierras agrícolas. China lo usó para priorizar el crecimiento industrial, subpagando a los agricultores rurales para financiar el desarrollo urbano. Con el tiempo, los ciudadanos rurales se convirtieron en mano de obra barata en el sector manufacturero, sin acceso a servicios urbanos básicos como atención médica, pensiones o saneamiento adecuado. Rascacielos, trenes bala y gigantes tecnológicos globales se construyeron gracias al esfuerzo de estos trabajadores. De los 747 millones de personas empleadas en China, más del 53% son trabajadores de cuello azul. La mayoría trabaja en fábricas, construcción o servicios mal pagados, ganando entre 5.000 a 8.000 yuanes mensuales. Eso es entre 700 y 1.100 dólares. ¿Suena manejable? No en megaciudades como Beijing, Shanghái, Shenzhen o Guangzhou, donde el costo de vida es muy elevado. Los migrantes rurales que se mudan a las ciudades se quedan haciendo trabajos de 3D, sucios, peligrosos y denigrantes. Limpian calles, construyen rascacielos y entregan comida. Aunque poseen habilidades o formación, frecuentemente son contratados como conductores o conserjes, mientras que los locales menos calificados consiguen trabajos de oficina. En 2017, tras un incendio fatal en Daxing, Beijing, el gobierno desalojó forzosamente a miles de migrantes rurales, dejándolos sin hogar en el frío gélido. Los trabajadores son tratados como extraños, se burlan de sus acentos y ropa, a sus hijos los llaman niños abandonados. Más de 60 millones crecieron sin sus padres, criados por abuelos en aldeas rurales. Restricciones gubernamentales impiden a trabajadores migrantes inscribir a sus hijos en escuelas de la ciudad sin pagar altas donaciones. Mientras tanto, la condición de las escuelas rurales es pobre. En áreas remotas como Xinjiang, Tíbet, Gansu e Inner Mongolia, la educación moderna sigue siendo un sueño lejano. Algunas escuelas tienen solo un maestro para 30 estudiantes y no tienen acceso a una infraestructura adecuada o tecnología. Incluso si un estudiante brillante de un pueblo obtiene altas calificaciones, ingresar a universidades de élite como Tsinghua o Pekín es casi imposible. Porque las universidades de élite reservan más plazas para estudiantes de ciudades ricas como Beijing o Shanghái. Tomemos como ejemplo el Gaokao, el examen nacional de ingreso a la universidad en China. Los puntajes de corte varían según la provincia, y los estudiantes de regiones pobres como Gansu o Guizhou requieren calificaciones mucho más altas para calificar en comparación con los de ciudades como Beijing. Eso significa que un estudiante de alto rendimiento de una escuela rural puede perder su lugar ante un estudiante promedio de una ciudad rica. El sistema mantiene a las familias rurales atrapadas en un círculo de pobreza que suele durar generaciones. Y ahora, la tecnología también los está reemplazando. La inteligencia artificial, los robots y la automatización están disminuyendo los empleos de cuello azul en fábricas, construcción y transporte.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China y el aumento de aranceles están afectando al sector manufacturero chino. El sistema fue diseñado por el gobierno chino para crear una fuerza laboral barata para el crecimiento. Pero ahora, la economía china está atrapada en este sistema, frenando su crecimiento. El gobierno intenta desarrollar las áreas rurales y cerrar la brecha, pero ahí está el problema. La mayoría de los trabajadores tienen entre 40 y 45 años, tarde para regresar a estudiar o titularse. Sus hijos sí pueden beneficiarse con las reformas recientes. El gobierno ha solicitado a los multimillonarios que donen para el desarrollo rural. Pero este es el truco. La élite urbana no quiere que se desmantele el sistema de hukou. ¿Por qué? La discriminación contra los migrantes rurales en China es profunda porque amenaza los privilegios y estatus de algunos grupos. Durante décadas han sido etiquetados como de baja calidad y esa mentalidad persiste. Si los migrantes rurales logran la igualdad de derechos, la élite urbana podría perder poder y privilegios. Pero eso no significa que los residentes urbanos lo estén haciendo mejor. Muchos ahora están luchando con despidos, horarios de trabajo brutales y creciente inflación. Los jóvenes han nombrado la infame cultura de 996, trabajando de 9 antes meridiano a 9 post meridiem, 6 días por semana. Mientras los multimillonarios tecnológicos viven en lujo, millones de trabajadores temporales de Meituan y Didi sobreviven con bajos salarios, sin beneficios ni seguridad laboral. Frustrados y agotados, muchos jóvenes simplemente se están rindiendo. Lo llaman tamping o acostarse plano, rechazando la interminable carrera de ratas y la presión por tener éxito. Pero el problema subyacente es la creciente brecha de riqueza entre pobres, clase media y ultrarricos. El coeficiente de Gini de China, que mide la desigualdad de ingresos, superó el nivel de peligro de 0.4, indicando una sociedad profundamente desigual. Para comparar, países como Alemania, Canadá y Japón tienen puntajes de Gini ligeramente superiores a 0.3, lo que indica economías más equitativas. China tiene el segundo mayor número de multimillonarios del mundo. El 10% superior controla alrededor del 60 al 65% de la riqueza nacional, casi a la par con el 70% de Estados Unidos. Pero aquí está la trampa. Tiene una población de 1.400 millones de personas y según los informes, solo 130.000 familias controlan casi el 60% de la riqueza total de la nación. Eso es una señal de alarma para una sociedad tan grande. Es como el Imperio Romano, donde los patricios gobernaban la tierra, la ley y la política. Los plebeyos, la gente común, estaban privados de derechos, trabajos y matrimonios entre clases. Con el tiempo, la desigualdad llevó a protestas, huelgas y al colapso del poder de Roma. Actualmente, China exhibe fracturas similares. En China, los trabajadores protestan por salarios impagos, cierres de fábricas y pérdidas de empleo relacionadas con aranceles y desaceleración económica. Un ejemplo poderoso de esta resistencia ocurrió en 2019 durante las masivas protestas pro-democracia en Hong Kong. Beijing impuso la polémica Ley de Seguridad Nacional en respuesta, despojando a Hong Kong de su autonomía y reprimiendo las objeciones. Los resultados fueron rápidos y severos. Para julio de 2023, las autoridades arrestaron a unas 260 personas, con 79 oficialmente acusadas. Activistas prominentes como Joshua Wong y Agnes Chow fueron encarcelados o exiliados. La ley no solo silenció las protestas, también cerró medios de comunicación críticos como Apple Daily y obligó a figuras como Nathan Law, un ex legislador, a huir al Reino Unido, donde se le concedió asilo y continúa expresándose. Manifestantes desesperados intentaron huir a Taiwán en barco, pero fueron capturados por la Guardia Costera China. En el caso de seguridad nacional más grande hasta ahora, los 47 de Hong Kong, que incluyen voces importantes como Jimmy Lai y Joshua Wong, ahora están siendo juzgados por subversión, simplemente por organizar una elección primaria no oficial. China pretendía sofocar el movimiento usando fuerza legal y política, pero el mundo observa. Voces internacionales como David Cameron, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, han calificado la Ley de Seguridad Nacional como una clara violación del acuerdo de traspaso entre el Reino Unido y China. Ese foco global dificulta cada vez más que China silencie las críticas sin consecuencias. Porque hoy, si Hong Kong está alzando su voz, mañana podría ser desde el Tíbet ocupado, Mongolia Interior o Xinjiang, regiones rurales que ya están luchando bajo los legisladores de China. Hay una simple verdad detrás de todo esto. Cada régimen eventualmente cae, dando paso a uno nuevo. No importa si el próximo imperio es mejor o peor, lo cierto es que lo que sube eventualmente caerá. No importa cuán fuertemente un gobierno o autoridad mantenga su control, el declive es inevitable. ¿Pero qué piensas tú?
¿El poder de China se ha debilitado recientemente? ¿Se encamina lentamente hacia la democracia? ¿Crees que el Partido Comunista Chino, PSC, no caerá? Comparte tu opinión abajo. Gracias por ver.